Desde que tenemos conciencia histórica, hemos sufrido todo tipo de tragedias colectivas. Unas veces han sido por causas naturales y otras por graves errores o nuestra propia estupidez. En este video les traemos las 12 peores catástrofes de la historia. En el puesto número 1 tenemos la gripe española. Es la peor epidemia que se conoce, con 75 millones de muertos. Su nombre no es acertado, pero es el que ha pasado a la historia. Para evitar el malestar que provoca en el pueblo español, que no tuvo en absoluto la culpa de nada ni tampoco se originó en su territorio, se la ha intentado denominar Gran Pandemia de Gripe. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y hasta 1920, se expandió el mal por todo el mundo, afectando a decenas de millones de personas, de toda condición social y económica, y no diferenciando entre los más sanos o los menos robustos. Muchas de sus víctimas fueron adultos, jóvenes saludables y animales como el perro o el gato, entre otros muchos, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan a niños, ancianos o personas fuertes. La enfermedad se observó por primera vez en Fort Riley, el 28 de mayo de 1918. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell en abril de dicho año. Los aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que en España no se vio involucrada en la guerra y por tanto no censuró la información sobre la enfermedad. En el número 2 tenemos la peste negra. La segunda peor epidemia de la historia fue la peste bubónica o peste negra. En la Edad Media europea, a cualquier plaga se la conocía como peste, del latín pestis. Lo de negra no está claro si se debía a las pústulas sanguinolentas de color negro azulado, llamadas también bubones, de donde viene peste bubónica, como también se la conoce, o porque la contagiaban las ratas negras. Causó más de 65 millones de víctimas mortales en Asia, Europa y África en el siglo XIV, y si bien se dieron casos anteriores y posteriores, ninguno con la virulencia de la epidemia de 1348. En el puesto número 3 tenemos la Segunda Guerra Mundial. Con más de 60 millones de víctimas mortales, la Segunda Guerra Mundial ha sido el peor conflicto que ha enfrentado a seres humanos en décadas posteriores, afortunadamente, lo que no ha impedido que las armas actuales estén dotadas de mayor sofisticación. Ni siquiera la anterior Guerra Mundial, ya que de por sí fue conocida como la Gran Guerra, se le puede comparar, pues causó tan solo 10 millones de muertos. Por número de naciones participantes, tampoco hubo antes ni ha habido después ninguna contienda igual a la Segunda Guerra Mundial, aliados contra las potencias del eje que formaban Alemania, Italia y Japón, entre últimos también con sus propios países colaboradores. La única coalición comparable, salvando muchas distancias de todo tipo, es la formada para combatir a la organización terrorista ISIS, que englobó a decenas de naciones de todo el mundo. En el número 4 tenemos el COVID. La pandemia originada en China en 2019 del coronavirus se ha expandido por todo el mundo. El número total de muertes desde su inicio supera los 6.2 millones de fallecidos, siendo el país más afectado Estados Unidos con más de 1 millón de muertos. Le siguen Brasil con más de 666.000 y la India con más de 524.000 muertes. En el número 5 tenemos la hambruna de Irlanda. Irlanda era la colonia inglesa desde el siglo XII, pero no por ello recibía un trato de favor, todo lo contrario. Una epidemia de cierto hongo provocó que el principal producto que se plantaba en tierras irlandesas se viera afectado y con ello toda la población. La subsiguiente hambruna resultaría espeluznante, matando a unos 2.3 millones de personas. Cientos de miles murieron en su intento de alcanzar las costas norteamericanas en barcos que no reunían las más mínimas condiciones humanitarias. En el número 6 tenemos el terremoto de Haití. Con más de 316.000 muertes, no es el terremoto de mayor magnitud, ni mucho menos, pero sí el que más bajas causó. Debido a que Haití es uno de los países más pobres del mundo, sin apenas infraestructuras,
El desastre sería mayor al derrumbarse las viviendas construidas con material rudimentario, elevándose el número de heridos a 350.000 y perdiendo su hogar más de 1.5 millones de personas. Número 7. El maremoto del Océano Índico en 2004. Superando las 300.000 muertes, es el segundo sismo que más víctimas ha provocado después del de Haití, aunque este sucedió unos años atrás. El epicentro fue la isla de Sumatra y sus devastadores efectos se sintieron por toda la cuenca del Índico, incluyendo África. Alcanzó magnitud de 9,3 en la escala de Richter, siendo superado solo por el terremoto de Chile en 1960, que sin embargo no causó tantas muertes, aunque ambos duraron lo mismo, 10 interminables minutos. El movimiento originado en el Índico tuvo réplicas en lugares tan distantes como Alaska, causando un maremoto de proporciones nunca antes vistas. Número 8. La erupción de Krakatoa. Sucedió en 1883 cerca de la isla de Java y mató a más de 36.400 personas. La erupción de la ceniza alcanzaría la increíble altitud de 80.000 metros y el ruido provocado por las explosiones se oiría a 4.800 kilómetros de distancia. La peor alcanzó los 180 decibelios. La nube piroclástica, con una temperatura superior a los 400 grados, viajó desde la cumbre a las zonas colindantes a una velocidad de 300 km por hora, matando a todo ser viviente en un radio de 40 kilómetros. El tsunami más potente de los varios causados por la erupción llegaría incluso a Sudáfrica y fue lo que provocó tantas muertes. La isla Krakatu, en la que se hallaba el volcán, quedó sumergida, pero en la actualidad Anak Krakatoa se encuentra en el mismo lugar, si bien debido a la última erupción de 2020 ha quedado muy reducida. Número 9. El rayo de Brescia. En 1769, durante una tormenta eléctrica en la Lombardía, la localidad de Brescia se vio en gran parte destruida por la explosión de un depósito de pólvora alcanzado por un rayo. El almacén albergaba más de 1 millón de kilos de material explosivo, por lo que el desastre provocado sería catastrófico, matando a más de 30.000 personas, siendo el peor suceso de la ingeniería humana, entendiéndose como tal que fuera provocado por un edificio, instalación o medio de locomoción construido por el hombre. Número 10. El atentado del World Trade Center. Con casi 3.000 víctimas mortales, 24 desaparecidos, de los que nunca se volvió a saber nada, es la segunda peor catástrofe de la ingeniería humana. La red Al-Qaeda fue la autora del macroatentado que provocó heridas de diversa consideración a otras 6.000 personas. Además, cometieron el mismo día otro ataque, nada menos que al Pentágono, el centro neurálgico de la defensa militar norteamericana. La respuesta fue la guerra de Afganistán, que causó más de 50.000 muertes, en torno a 30.000 heridos y más de 2.2 millones de personas desplazadas de sus hogares. Número 11. El gran terremoto de Chile. Acontecido en 1960, mataría a más de 2.000 personas y causaría problemas de diversa consideración a unos 2 millones de personas, localizándose su epicentro en Valdivia. Su magnitud fue de nada menos que 9,5, siendo el más poderoso registrado hasta el momento. Su poder fue tan inmenso que llegaría a mover el eje terrestre unos 3 centímetros y las dos plazas tectónicas sobre las que se asienta el país se aproximaron 40 centímetros de golpe. Lo normal es que lo hagan unos 8 o 9 al año. Y número 12 tenemos el hundimiento del Titanic. Es la tercera peor catástrofe de la ingeniería humana. 1.514 víctimas de una tripulación de 2.227 personas. Se hundió tras chocar con un iceberg frente a la isla de Terranova, cuando ya le quedaba poco para llegar a su destino, Nueva York. Sus insuficientes botes salvavidas se usaron de forma negligente
pues se subirían primero los pasajeros de primera clase y de ellos mujeres y niños de modo holgado para no ir incómodos. Esta política clasista restó espacio para más tripulantes que acabarían ahogándose o muriendo de hipotermia. De las personas que viajaban en tercera clase, murió la mitad del pasaje.